mediados de las décadas de los 80 del siglo pasado, el siglo XX, que conocí el libro Psicología Genética y Aprendizajes Escolares, una recopilación de textos que sobre las aplicaciones pedagógicas de la teoría de Piaget había desarrollado César Coll en Editorial Siglo XXI. Me quedé muy sorprendido por el título de este artículo: La física del profesor entre la física del físico y la física del alumno, por Francis Hauerwas. Desde ese entonces me hice la pregunta: ¿algo pasa también en la enseñanza de la ciencia? Y mi pregunta se actualiza para compartir con ustedes otra vez la búsqueda del liderazgo de los académicos que en México dirigen trabajos de investigación educativa con vinculación con aplicaciones en las escuelas de educación básica. Y una de esas líderes que es necesario conocer es la doctora María Antonia Candela Martín, investigadora del DIES Investap, doctora en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas. Ella es física de profesión e inicia sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí mismo realiza maestría y doctorado en ciencias. Ella ha venido trabajando en el campo de enseñanza de las ciencias desde finales de los 70s y ha trabajado simultáneamente casos muy raros en el desarrollo curricular de proyectos nacionales para la enseñanza de las ciencias naturales y en investigación educativa básica. Su línea de investigación en la enseñanza de la ciencia en el aula articula el enfoque etnográfico y sociocultural con el análisis del discurso desde una perspectiva etnometodológica y de sociología del conocimiento científico. Como producto del trabajo de investigación ha publicado numerosos capítulos y artículos de revistas arbitradas de prestigio internacional, 4 libros, uno de ellos La ciencia del aula, los alumnos entre la argumentación y el consenso, por Editorial Paidós. Es realmente sorprendente la cantidad de colaboraciones, publicaciones y participaciones que la doctora Antonia Candela ha tenido. Es justo y necesario que los estudiantes de ciencias, sobre todo los profesores que se van a especializar en la enseñanza de la biología, conozcan a esta decana también de la investigación educativa en el campo de las ciencias. Yo me formé en la carrera de física en la UNAM. Hice la carrera y todos los cursos de doctorado y empecé a trabajar en investigación aplicada. Pero todos los proyectos de investigación aplicada me los cortaban, no interesaban. Entonces, cuando surgió el proyecto del libro de texto gratuito, me interesó mucho porque era una manera de aplicar lo que yo sabía a las necesidades sociales. Me involucré en el proyecto del libro de texto de ciencias naturales que organizó Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, y con eso se inició el día. O sea que yo entré desde que se inició el día. De ahí hice el material de física y las lecciones generales, y después me entró la inquietud de decir, bueno, ¿y este material qué efecto va a tener en las escuelas, con los maestros que tanto lo aceptan o no lo aceptan? Y entonces empecé a hacer investigación etnográfica, que era una rama que se empezó en ese momento a desarrollar en el departamento. Entonces empecé a hacer investigación etnográfica para entender qué estaba pasando en las escuelas, cómo lo asumían los maestros,
qué tanto entendían lo que eran las actividades experimentales o no, y qué otras formas ellos aplicaban para la enseñanza de las ciencias. Y de ahí se originó toda mi carrera de etnografía, y después, para hacer el doctorado, decidí profundizar más en los datos finos de lo que pasaba en el salón de clases. Sobre todo la parte que me interesaba más eran los niños, porque desde ahí pienso que es el origen para todo lo que podemos tomar en cuenta. O sea, los niños son como la base de lo que se puede plantear en educación. Y entonces hice un doctorado con análisis del discurso desde la psicología discursiva, que es más análisis conversacional, un análisis más fino, con un director de inglés. Y pues eso lo he estado aplicando en temas como cómo se construyen los hechos científicos, cómo se argumenta, cómo se construye el consenso en las aulas, cuál es el poder y cómo ocurre el poder en el salón de clases. Nuevamente me interesa más aspectos como la educación indígena, intercultural, y también volví un poco a mis orígenes, o sea, trabajar en la universidad en las clases de física y a ver cómo se enseña la física allá. Eso es más o menos mi trayectoria. Los dos temas más importantes que en este momento estoy trabajando son cómo se enseña física en la universidad. Hay pocos trabajos en la universidad que se metan al salón de clases y que analicen las interacciones desde dentro. Y he desarrollado líneas ahí de, por ejemplo, la diferencia entre cómo se forman los físicos en México y cómo se forman los físicos en Estados Unidos. Porque la formación de los físicos en Estados Unidos, por estar muy ligados a la industria, tienen una serie de requisitos menos culturales, digamos, y más rígidos y esquemáticos, y en cambio en México hay una formación mucho más abierta. Toda la historia de la UNAM, con movimientos sociales que ha tenido y todo esto, en la Facultad de Ciencias hay una perspectiva mucho más cultural, en donde hay muchas actividades que llevan los alumnos más allá de las científicas. Aparte de esto de comparación, también he desarrollado cómo son las trayectorias de los alumnos, las trayectorias en ese proceso de formación, en donde pasan por realizar muchas actividades diferentes. Por ejemplo, un trabajo que en este momento estoy publicando es cómo se forman los alumnos en los grupos de estudio para hacer la tarea, pero grupos de estudio que se forman espontáneamente, y cómo se apoyan y qué tipo de actividades hacen, unas solos, otros en colectivo, apoyándose solamente en el momento que lo requieren, etc. Y ese es un trabajo también sobre qué tipo de maestros, qué les piden los maestros, cómo trabajan los maestros. Todavía tengo mucho material y muchos elementos para seguir elaborando. Y el otro proyecto es cómo se forman los niños de comunidades indígenas. Pero más que llevarles propuestas, veo qué es lo que hacen los maestros, con la perspectiva que tienen muchas veces que ellos pertenecen a la misma cultura. Entonces, cómo toman en cuenta, qué aspectos toman en cuenta de su cultura para enseñarles a los niños, cómo lo hacen, cómo relacionan el conocimiento científico con el otro conocimiento cultural. Y a lo largo de mi carrera, otra cosa que quería decir es que siempre he combinado el trabajo etnográfico, en donde yo voy sin categorías y sin ideas previas de lo que voy a observar, con el desarrollo de proyectos didácticos, como la propuesta de CONAFE para comunidades comunitarias, el 11-14 para niños extraedad,
Para comunidades indígenas, bachillerato también hice material. Para los maestros de MAC, de actividades culturales de apoyo a la educación primaria. Todos esos materiales los he ido realizando simultáneamente al hacer trabajo etnográfico. Entonces cada vez voy tomando más en cuenta lo que realmente ocurre y lo que puede hacerse más que lo que idealmente quisiéramos hacer. Una de las cosas que me parece que es importante en los que hacemos trabajo etnográfico es que cuesta mucho trabajo tener apoyo económico para ir a hacer el trabajo etnográfico, porque nosotros vamos a comunidades muchas veces marginadas, que no tienen posibilidades de darte recibos, entonces a veces es difícil conseguir los recibos que necesitas para presentar como trabajo de campo. Y también tenemos, creo que eso es común a todos los investigadores, poco apoyo para ir a congresos, que cada vez necesitamos más porque hay muchas cosas que estamos intercambiando a nivel internacional. Entonces la posibilidad de ir a congresos es importante para hacer trabajo conjunto con diferentes investigadores. Uno de los campos que ya tenemos bastante avanzado y que yo he trabajado mucho es la investigación en el aula desde el punto de vista del discurso. O sea, cómo se va construyendo el conocimiento científico en el discurso en el aula. Pero es necesario profundizar mucho más y trabajar sobre los aspectos no verbales, porque la comunicación en el aula no nada más es lo que se dice, sino mucho lo que se expresa con gestos, con movimientos, con miradas, etc. Y ese campo es un campo complejo, es un campo teóricamente difícil de abordar, porque tienes que problematizar mucho qué están diciendo las miradas y articularlas con el discurso. Todos estos aspectos, cómo se articulan, son problemas teóricos que están abiertos, que no se han profundizado y que necesitan trabajarse mucho más al futuro. Empezamos un poco con la tesis de Gaby a trabajar la multimodalidad, pero se necesita profundizar mucho más. Es un campo que a veces está trabajado técnicamente como cómo combinar una modalidad con otra modalidad de comunicación, pero no articulado con un problema educativo y con la comunicación para no perder el sentido de lo que se está comunicando. No nada más ver cómo se le hace, sino cómo se construye el significado. Ese es uno de los problemas. Otro de los temas que necesitamos trabajar más profundamente es las comunidades indígenas y el conocimiento intercultural, cómo se articula con el conocimiento científico. Porque desde el punto de vista de mi trabajo, la ciencia es una cultura también. Es una cultura que tiene ciertas reglas, pero igual el conocimiento desde el conocimiento indígena y lo que se ha construido históricamente también es un conocimiento que se articula en el aula en las comunidades indígenas de maneras diversas. Entonces ese aspecto se necesita investigar más. Y otro de los temas abiertos también es entrar a las aulas universitarias y ver cómo se construye la ciencia, pero desde el punto de vista de la interacción social. No tanto desde el conocimiento que está en los programas o lo que dice el maestro, sino cómo se articula con la comunicación social con los alumnos y también la relación entre pares, o sea, entre los alumnos, cómo trabajan en equipos, cómo construyen y cómo elaboran el conocimiento entre pares. Esos son algunos de los temas. Un poco, y esa es una cosa que estoy haciendo en este momento, un documento de análisis de las etnografías y del trabajo que se ha hecho en ciencias,
en las interacciones del aula en América Latina. Y no solo en América Latina, sino por lo que conozco a nivel mundial, en Estados Unidos y en Europa, no conozco tanto en Asia, pero el campo de enseñanza de las ciencias está dominado por la didáctica. Entonces, como son los científicos los que la mayor parte de las investigaciones han realizado, tienen una idea de cómo se tiene que enseñar ciencias, y es desde esa idea desde la que siempre se hacen las propuestas didácticas. Pero casi no se toma en cuenta las condiciones de trabajo de los docentes, lo que los niños pueden elaborar. A lo mejor sí se hacen trabajos experimentales con los niños, qué concepciones tienen, etcétera, pero no en ese contexto particular que es la escuela, y la escuela de diferentes contextos no se ha trabajado tanto ese campo. Y sí creo que una de las cosas que los que trabajamos en enseñanza de ciencias tenemos que sensibilizarnos más es cómo se construye el conocimiento en los diferentes contextos particulares. Comunidades indígenas marginadas, comunidades de escuelas privadas, comunidades de diferentes sectores. Entonces sí creo, y es una de las cosas que trabajo mucho en el desarrollo de proyectos con mis alumnos, es que se metan al terreno donde van a aplicar para que conozcan qué es lo que quieren, pretenden cambiar, y si hay que cambiarlo todo, hay muchas cosas que ellos ni siquiera sabían y que los maestros saben hacer y que no están siendo considerados. Entonces sí creo que es muy importante desarrollar mucho más, no solo en México, sino en América Latina, por ejemplo, y en otros países, el desarrollo de investigaciones para la enseñanza de las ciencias en particular, pero con el conocimiento de lo que ocurre en esos contextos.